Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria, honra, alabanza al Creador, al Dios Todopoderoso. Bendecimos su nombre en este precioso día, mis santos hermanos, y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de vosotros. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Si bien es cierto, mis santos hermanos, que Dios es santidad, Dios es, digamos así, Dios es esplendidor, Dios es luz, Dios es sublime, Dios es rey. Y nos enseña la palabra de Dios que sin santidad, sin paz, no podemos ver el rostro de Dios. Y es importante conocer, es importante recalcar, mis santos hermanos, que nosotros como iglesia del Señor siempre debemos de vivir, siempre debemos de tener cuidado en la santidad y en la paz del Señor, porque sin paz y sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Y eso es algo importante que debemos de conocer, mis santos hermanos. La palabra de Dios nos enseña: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Muchas veces pues el ser humano, el hombre anda preocupado, el hombre anda tenso por las cosas que este mundo ofrece, mis santos hermanos. Pero debemos de recordar, debemos de recalcar que es algo que nos vamos moldeando poco a poco para lograr el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Es un proceso de cada cristiano, es un proceso de cada miembro, de cada hermano, de cada líder que vaya paulatinamente cambiando en las cosas de Dios, conociendo lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios nos prohíbe y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que el pueblo de Dios se mantenga en paz y en santidad, mis santos hermanos. Dios es santo y nosotros debemos de santificarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreo 12:14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es, mis santos hermanos. Es un reglamento, es una advertencia, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos advierte, que debemos de vivir en paz, debemos de vivir bajo la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. No debemos de estar en problemas, no debemos estar en pleito, mis santos hermanos, porque somos una iglesia consagrada delante de Dios y no podemos tener diferentes clases de problemas. Y eso es lo que vamos a analizar en este texto bíblico, que la palabra del Señor nos enseña y nos ayuda, mis santos hermanos. Ser santo a través de la palabra del Señor. Ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios, estar cerca de Dios y conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura. Ser como Él y buscar su presencia, justicia y comunión con todo el corazón. Y todo eso lo podemos buscar, mis santos hermanos, a través de la palabra de Dios. Dios nos enseña, nos ha dejado un manual, nos ha dejado la palabra de Dios para que a través de ella nosotros nos instruyamos, a través de ella nosotros pues, busquemos lo que Dios tiene, los secretos que Dios tiene para con nosotros. Debemos de buscarlo en el manual que es la palabra del Señor. Y eso es lo que en esta preciosa mañana Dios nos habla, Dios nos advierte y Dios nos da una palabra, como siempre digo, de fortaleza para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir en santidad. El pueblo de Dios tiene que conocer que es vivir en santidad, es apartarse del pecado, andar como Dios
Dios anduvo. La santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores, mis santos hermanos. Si nosotros no creemos que somos seguidores de Dios, debemos de vivir en santidad. Efesios 4, 21, 24. Vamos a leer ahí a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Eso es andar en santidad. Andar en santidad es apartarse de los pecados, apartarse de las cosas que afectan al ser humano. Eso es vivir en santidad. Y siempre, mis santos hermanos, buscar el rostro de Dios, siempre buscar la presencia del Señor a través de la palabra del Señor. Efesios 4, 21, 24. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor, mis santos hermanos. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Dios quería que fuéramos santos. Su pueblo, cuando planeó su salvación en Cristo Jesús, Efesios 1:4, vamos a leer ahí para tener más detallado lo que Dios quiere para con nosotros, mis santos hermanos. Efesios 1:4 dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos sin mancha delante de él, para que fuéramos santos y sin mancha adelante de él. Y eso, cómo nos podemos nosotros, mis santos hermanos, ser sin mancha delante de él, a través de la santificación y la consagración de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también quería que fuéramos santos, su pueblo, cuando Él vino a la tierra, mis santos hermanos. Así nos enseña la palabra del Señor. Y se entregó por Él en la cruz. La santidad es lo que Dios esperaba al hacer de su Hijo nuevas criaturas y darle el Espíritu Santo de Dios. Así es, mis santos hermanos. Efesios 5, 25, 27. Vamos a leer a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5. Ya lo tenemos aquí. 25 y 27. Dice así la palabra de Dios. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, mis santos hermanos, Él se ofreció a sí mismo para el lavamiento de nuestras vidas espiritual, para algún día presentarnos adelante del Padre, adelante de Dios, como una iglesia que no tuviera ni mancha ni arruga, a través de la santificación, a través del lavamiento por la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. La santidad es lo que Dios esperaba hacer de su Hijo una nueva criatura y darle el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 2 y 15. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Romanos, gloria sea el nombre del Señor. Romanos 8, ya aquí lo tengo, mis santos hermanos. Y el versículo, Romanos 8, versículos 2 y 15. Dice así la palabra del Señor.
Porque la ley y el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mis santos hermanos. ¿Por qué me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Porque cuando vivíamos en el tiempo de la ley, éramos muertos adelante de Dios. Pero ahora, como estamos en el tiempo de la gracia, esa gracia se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Poderoso es el Señor. Vamos a leer el versículo 15, que nos dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. La palabra Abba Padre, mis santos hermanos, veámoslo en Gálatas 4:6, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Vivir en santidad. Vivir en santidad es apartarse de lo malo y hacer lo bueno. Gloria sea el nombre del Señor Santo. Gálatas 4:6, y por cuanto soy hijo de Dios, envío a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, cual clama, Abba Padre. Mis santos hermanos, el Espíritu clama, Abba Padre. Una de las tareas del Espíritu Santo es la de crear en los hijos de Dios un sentimiento de amor filial que los haga conocer como hijo de Dios. Y el término Abba Padre es arameo, significa Padre. Era la palabra que Jesús empleaba a referirse a su Padre Celestial. La combinación del término arameo Abba con el término griego para Padre es Pater, expresada la profundidad de la intimidad, de la emoción, el anhelo y el afecto y la confianza por los cuales el Espíritu impulsa al creyente a que clamemos a Dios, Abba Padre. Así es, mis santos hermanos. Debemos de vivir en santidad. Debemos de apartarnos del pecado y estar en santidad y seguir la paz, mis santos hermanos. Sin la santidad, dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie verá el rostro de Dios. Es algo importante. Sin la santidad nadie puede ser útil a Dios, mis santos hermanos. La santidad no se siente cerca de Dios ni se tiene comunión con Dios, sino que se vive a través de la palabra del Señor. Se vive a través del Espíritu Santo de Dios. Salmo 15, 1 y 2. Vamos a leer qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Salmos 15, 1 y 2. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así es, mis santos hermanos. Siempre tenemos que hablar la verdad. Y la verdad solamente está escrita a través de la palabra del Señor. Y muchas veces a nosotros no nos gusta cuando alguien nos dice la verdad, cuando alguien estamos haciendo lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos, mis santos hermanos, que estamos haciendo lo malo delante de Dios cuando alguien nos habla la verdad y nos volvemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en santidad, andar en paz como la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Versículo 14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así nos dice Hebreos 12:2, Mateo 5:8. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Mateo 5:8 dice así la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que limpiar nuestras vidas, tenemos que limpiar nuestro corazón a través de la palabra del Señor, mis santos hermanos. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Escudriñando las Escrituras,
buscando día a día de Dios, porque solo en Él vamos a encontrar una santificación y en Él nos santificamos día a día, mis santos hermanos. Es importante que la iglesia del Señor se presente pura, limpia y sin mancha adelante de Dios a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para remisión de los pecados, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. ¿Cómo estás tú andando adelante de Dios? ¿Te estás siguiendo la paz? ¿Te estás santificando? ¿Te estás viviendo en santidad? ¿Estás buscando el rostro de Cristo a través de la palabra, a través de la lectura? Mis santos hermanos, es algo importante que tú tienes que buscar a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, que debemos de vivir en paz, debemos de andar en santidad. No debemos de ser hermanos doble ánimo, de doble función, de doble discurso, no, sino que debemos de andar como Dios quiere que mande en su palabra. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, en este precioso día que nos ha dado, y que la paz de Cristo repose en cada uno de vosotros, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a vivir esta palabra, a vivir y andar en santidad adelante de Dios. Porque recordemos, mis santos hermanos, que los días son muy malos. Gloria sea el nombre del Señor.